Buenas noches, público en general. Somos el equipo 4 y su servidor Alejandro Said Quetanos. En esta ocasión hablaremos del tema biofilms bacterianos, sus implicaciones en la salud y enfermedad. ¿Alguna vez te has observado al espejo los dientes horas después de almorzar y podemos observar la formación de una biomasa adherida a los dientes? O bien, en el medio ambiente podemos observar otro tipo de biomasa adherida a superficies vivas o inertes con la presencia de agua no esterilizada y desechos orgánicos. Y planteamos la siguiente pregunta: ¿qué microorganismos son los responsables de generar enfermedades a nivel del cuerpo humano y producirse de forma natural en el medio ambiente cuando existen ciertas condiciones sobre cualquier superficie viva o inerte? Bien, la respuesta es bacterias, que por medio de mecanismos directos o indirectos causan daño tisular, lo que se refleja claramente en la entidad adherida. Básicamente, las bacterias se agrupan formando una biomasa en torno a superficies de diversa naturaleza, las cuales a su vez deben cumplir con ciertos requisitos. Esta biomasa recibe el nombre de biofilm o biopelícula. De hecho, esta puede formarse sobre cualquier superficie viva o inerte y a nivel del cuerpo humano, y es la causante de una amplia serie de enfermedades. Pero, ¿qué es un biofilm? El biofilm se compone de microorganismos vivos y viables, como bacterias, que existen en forma de colonia o comunidad. En otras palabras, los biofilms están vivos y tienen una estructura social compleja que científicos e ingenieros están tratando aún de desvelar. Una estructura que al mismo tiempo les protege y les permite crecer. Entonces podemos definirlas como comunidades bacterianas adheridas a una superficie, rodeadas por una matriz extracelular polimérica de origen microbiano y otros compuestos del medio. Por medio de métodos de observación directa como el microscopio láser cofocal de barrido, podemos observar en vivo y en tiempo real el biofilm, y en su mayoría están compuestos por microcolonias de células bacterianas, envueltas en una densa matriz polimérica, con marcados canales de agua. Esta matriz es un complejo de origen bacteriano, así como de sustancias exógenas, y se compone de ácidos nucleicos, proteínas, nutrientes y en su mayoría el 95% de agua. Los biofilms no solo están formados por bacterias, sino también por microorganismos como hongos, levaduras, algas y protozoos. Estas microcolonias forman estructuras con la forma de hongo si su fuerza interna modeladora es baja y elongadas si es mayor. Bueno, compañeros, les voy a explicar los factores intervinientes en la formación del biofilm o biopelículas. Bueno, la formación del biofilm está determinada por sus condiciones de la superficie, que es el punto número 1 mencionado en la parte superior izquierda del mapa. Este factor nos dice que la superficie tiene características que forman parte fundamental para el proceso de adhesión. También tenemos que tomar en cuenta sus propiedades físico-químicas de la superficie, la cual puede influir de manera importante en la adhesión microbiana. El segundo punto, que está al lado derecho, es el factor de especies bacterianas. Bueno, las bacterias pueden colonizar una amplia variedad de superficies en ambientes que pueden ser bióticos o abióticos, que son habitados por formas de vida superiores y espacios adversos. También es importante recalcar la hidrofobicidad de la superficie celular. Es de gran relevancia para la adhesión, puesto que las interacciones hidrófobas tienden a aumentarse. Estas aumentan de despolaridad natural entre una o ambas superficies involucradas. Algo importante también que debe comentarse es que las fimbrias y los flagelos, aparte de estar involucrados en la transferencia del virus o ácidos nucleicos bacterianos, contribuyen dando hidrofobicidad a la superficie celular. Se puede decir que la adhesión puede ocurrir más fácilmente en superficies rugosas, muy hidrófobas y cubiertas por alguna película. Bueno, el tercer factor está al lado izquierdo en la parte de abajo del mapa, que es medios ambientales. Este factor se menciona que existen características del medio acuoso que juegan un rol importante en la adhesión bacteriana al sustrato. Es como el pH, cantidades de nutrientes, la temperatura forma también parte importante, cargas iónicas, y también se menciona la fluidez. Bueno, hay un personaje, Fletcher, observó que el incremento de varios cationes que menciona el sodio, el calcio y el hierro, dice que afecta la adhesión Pseudomonas fluorescens a las superficies del vidrio. También un punto relevante de recalcar es la velocidad de las turbulencias fluctuantes en el medio puede afectar la formación de las biopelículas.
Dentro de las propiedades que adquiere una bacteria al hacerse parte de un biofilm, se desarrollan diferentes interacciones metabólicas, tales como las modificaciones del microambiente, que son capaces de modificar su pH a sus necesidades metabólicas, que originan microambientes para el crecimiento de organismos anaeróbicos, aunque ya exista la presencia de oxígeno dentro del medio líquido de esa solución. También las propiedades de sinergismo, que inducen a las relaciones simbióticas al colonizar superficies gracias a las bacterias, y que dentro del biofilm existen intercambios de nutrientes permitiendo la supervivencia de microorganismos que forman comunidades con especies complementarias, ya que la degradación de un compuesto de los microorganismos permite que otro lo utilice como fuente de alimento. Las propiedades de competencia, o también conocidas como mecanismos de acción, ya que en ellas existe la producción de antibióticos, sideróforos, proteasas y también la alteración del pH a través de la producción de ácidos orgánicos. En las propiedades de antagonismo, cuando se crea una colonia dentro de una especie microbiana, en presencia de sustancias antagonistas, su proceso de supervivencia se supone un reto mayor para la especie, ya que las sustancias antagonistas varían desde las que las afectan a la unión hasta aquellas que destruyen la especie. Y en conclusión, para que las bacterias puedan sobrevivir de una forma más sencilla, sería buscando sitio para crear una nueva colonia, así evitando encontrarse con especies antagonistas, o también produciendo factores que destruyan a las especies que las afectan. Yo les voy a hablar de las fases de formación del biofilm. Esta consta de 5 fases. La primera fase es la absorción de moléculas del huésped y bacterias a la superficie. En la mayoría de los casos, las superficies expuestas absorben moléculas que forman una película condicionante a la cual se adhieren las bacterias. También, adicionalmente, los productos del metabolismo bacteriano y las enzimas específicas presentes en la saliva también son incorporados a la película y de esta manera promueven la adherencia de especies bacterianas específicas. Para la segunda fase es la formación de monocapa y producción, también conocida como adhesión bacteriana primaria. Esta fase consiste en el encuentro entre una superficie y una bacteria planctónica, y esta fase es reversible y está basada en una serie de variables físico-químicas que definen la interacción entre la pared bacteriana y la superficie en cuestión. Para la tercera fase es la adhesión bacteriana secundaria, que son las microcolonias y las multicapas. Esta es la unión entre ambas superficies que se consolida por la producción de exopolisacáridos por parte de la bacteria, que se acoplan con los materiales de la superficie por ligandos específicos de receptores localizados en los pilis, fimbrinas y fibrillas de la bacteria, o la unión de ambos procesos a la vez. Esta unión es irreversible y la bacteria queda firmemente unida a la superficie inerte. Durante esta fase, las bacterias planctónicas se pueden unir también unas a otras, que es la coagregación, y a diferentes especies que están unidas al material, que es la coadhesión, formando las llamadas microcolonias de sustrato. Para la cuarta fase es la maduración del biofilm, o es la forma de hongo compuesto de un polisacárido. Una vez que la bacteria haya se unido a la superficie de forma irreversible, se comienza el proceso de maduración del biofilm. La densidad y la complejidad del biofilm aumenta cuando las bacterias que lo forman comienzan a dividirse activamente o a morir, y los compuestos extracelulares originados por las bacterias unidas interaccionan con las moléculas orgánicas e inorgánicas del medio y crean el glicocálix. Para la última fase es el desprendimiento activo, o la vuelta al estado planctónico comenzando un nuevo ciclo. El equilibrio dinámico de un biofilm se alcanza cuando las capas más externas de este comienzan a generar células planctónicas metabólicamente activas y capaces de dividirse, las cuales pueden colonizar nuevas superficies. Esta liberación de bacterias se puede dar por 2 mecanismos. El primero, que es la erosión, que es la pérdida de células individuales, y la migración, que es la pérdida de agregados mayores. Y a todo esto nos lleva. ¿Qué es el Quorum Sensing? El Quorum Sensing, o QS, es un mecanismo que regula la expresión de genes en función de la densidad celular. Este mecanismo tiene lugar gracias a la liberación de moléculas señal denominadas autoinductores, llamadas así porque pueden actuar sobre la misma célula que los liberó y son capaces de desencadenar la expresión genética en toda la población, provocando una respuesta global. Pero primero debemos saber que los seres vivos pueden ser clasificados en 2 grandes grupos: los organismos unicelulares, formados por una célula única e independiente,
y los organismos pluricelulares, formados por un conjunto de células dependientes una de otras, ya que cada tipo de célula realiza una función especializada. En los seres vivos pluricelulares, la comunicación entre las diversas células se realiza continuamente con la finalidad de mantener el equilibrio u homeostasis de todas las funciones del organismo. Y en el caso de los organismos unicelulares, se pensaba que dentro de una población, cada célula actuaba independientemente del resto y no podía ser influida por las células vecinas. Sin embargo, se ha descubierto que estas células mantienen mecanismos de comunicación a fin de ejercer acciones conjuntas que favorezcan al desarrollo de la población. Este mecanismo es conocido como Quorum Sensium, o su abreviación QS, y ha permitido que ciertos tipos de bacterias patógenas adquieran resistencia a los antibióticos, así reduciendo la eficiencia de los tratamientos e incrementando el desarrollo de las enfermedades. Para conocer cómo funcionan los QS, ayudará a determinar los puntos vulnerables de los procesos donde pueden ser aplicadas las nuevas terapias antiinfecciosas. Por otra parte, comprender cómo se organiza el QS permite su amplificación en otras áreas, por ejemplo, como herramienta de la organización en redes informáticas y sistemas robóticos. También debemos saber que existen varios tipos de QS que se han descubierto en diversos géneros bacterianos. Las diferencias entre uno y otro radica en el tipo de molécula autoinductora empleada y en respuesta global que desencadena en la bacteria. Una tan amplia variedad de respuestas pueden ser generadas, tales como bioluminiscencia, viruliscencia, swarming, esporulación y formación de biopelículas. Pero las más comunes son las biopelículas, que son microorganismos que usan este tipo de QS para crecer de forma silenciosa. Mientras la densidad de población es baja, esto les permite pasar desapercibidos frente al sistema inmune. Las caries dentales es un ejemplo clásico de estas biopelículas. Y otro clásico es el swarming, que se trata más bien de un fenómeno de movimiento colectivo en medio de cultivo sólido cuando se alcanza alta densidad celular. A continuación podemos observar las funciones del QS, que es producción de pigmentos, introducción de las esporulaciones y de la competencia en bacteria, movilidad, producción de expolisacáridos y metabolitos secundarios, bioluminiscencia, transferencia de plásmidos y conjugados, producción de factores de viruliscencia y por último los biofilmes, que se define como comunidad de microorganismos que se creen embebidos en una matriz de expolisacáridos y adheridos a una superficie inerte o tejido vivo. Yo les hablaré sobre biofilms en el organismo humano. Y bueno, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos publicó recientemente que más del 60% de todas las infecciones microbianas son causadas por biofilms. De igual manera, se les atribuye el 60% de las infecciones nosocomiales, incrementando la estancia hospitalaria, los costos de atención y la mortalidad del diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. La infección causada por un biofilm está demostrada por síntomas que clínicamente recurren durante el tratamiento con antibióticos. En esta infección no se conoce el agente causal específico. Son de transcurso crónico y persistente, lo cual hace difícil su erradicación. El biofilm está causada por infecciones comúnmente repetitivas del tracto urinario causadas por E. coli y otros patógenos. Y bueno, con el desarrollo de la tecnología médica aparecieron materiales que permiten ser implantados en el organismo sin causar reacciones adversas, tales como implantes de válvulas cardíacas, implantes de cadera, marcapasos e incluso implantes dentales de osseointegración. También están incluidos aparatos de implantación temporal o parcial. A pesar del gran avance de la medicina, la introducción de un material nuevo al organismo simplemente genera un nicho óptimo para la formación de una biopelícula. Y bueno, ahora les hablaré sobre la resistencia bacteriana. En el año 1993 demostraron que las bacterias planctónicas que existirían alrededor de un nicho ecológico homogéneo son fenotípicamente diferentes que aquellas células genéticamente iguales.
pero que crecen de la superficie de un biofilm organizado. Esto se debe a que su actividad metabológica, sus propiedades de adhesión y su susceptibilidad ante agentes antimicrobianos, y es diferente en ambos grupos bacterianos. Una de las ventajas más importantes del biofilm es la protección ante agentes antimicrobianos como biocidas o antibióticos. Esta protección ocurre a través de varios mecanismos como la producción masiva de exopolisacáridos y una disminución en la velocidad de crecimiento bacteriano dentro del biofilm, lo que hace más lento su metabolismo y de esta manera se ven menos afectados por los antimicrobianos. También las células pueden tornarse resistentes debido a las mutaciones afectando el objetivo del medicamento o la producción de enzimas modificadoras. Además, se debe de tomar en cuenta la heterogeneidad de las comunidades celulares que componen el biofilm, indicado que en un antibiótico no necesariamente afectará a todas las colonias. La resistencia de las bacterias a los antibióticos está afectada por su estado nutricional, la tasa de crecimiento, la temperatura, el pH y la exposición previa a dosis sublentales del antibiótico. La falta de permeabilidad y el flujo constante de sustancias de desecho hacia el exterior impide el ingreso de células y productos del sistema inmune, así como agentes antibacterianos. De esta forma, los biofilms, que representan una forma única de organización bacteriana, tienen la capacidad de autoperpetuarse y generar infección en el organismo. Gracias a todas sus características se hace difícil el tratamiento terapéutico con todos los medios convencionales.